que toda enfermedad tiene una raíz espiritual, que todo lo que es el sufrimiento que tiene que ver con el ser humano, en su mayoría, tiene que ver con una raíz en lo espiritual, en el ser interior. Y explica un término que se llama atzvut en hebreo y que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con la angustia, con la ansiedad. En hebreo esa palabra atzvut significa un montón de cosas y explica algo muy importante, Breslov, que dice que la mitzvah o la declaración más grande y más importante es estar siempre alegres, vivir siempre alegres. Mitzvah gdolah liot besimcha. Es decir, hay una grande declaración de luz que sí sé que siempre hay que vivir alegres y que la raíz de toda enfermedad es por falta de alegría. Entonces, cuando tú juzgas a otro, cuando tú le reprochas a otro, cuando tú te fijas en los errores del otro, cuando hablas basura del otro, cuando ves los errores del otro y no los tuyos, estás generando un estado de atzvut. Entonces empiezas a experimentar melancolía, ansiedad, angustia, depresión, cólera, ira y todas estas bajas energías y cualidades negativas que lo único que hacen es lo que dice Mateo 7, versículo número 6, que dice: no deis lo santo a los perros, es decir, no deis lo apartado a los seres caídos, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, es decir, delante de estos seres reptilianos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, cada vez que tú te comportas con tu ego, cada vez que tú haces que el otro se sienta mal, o cada vez que tú reprochas, reclamas, que tú hablas mal de alguien, estando el presente o no, cada vez que tú juzgas a otro por algo que te hizo, o por algo que le hizo a alguien, no te das cuenta, pero tú misma te estás, o tú mismo te estás cavando tu propia tumba. Tú mismo te estás enfermando, primero en el alma, en el ser interior, y después se manifestará en el ser exterior, en tu físico, provocando una infección impresionante en el ambiente en el que tú estás viviendo y contribuyendo para mal en todo el mundo y en todo el universo. Así que esto no es una tontería, esto no es algo que sea, ay, sí, no juzgues para que no seas juzgado, y todo el mundo se lo sabe hasta de memoria, pero no lo llevamos a cabo. No deis lo apartado para los perros. Es decir, todo esto, ¿qué es lo apartado? Y nadie capaz lo habrá entendido así. Lo apartado, lo puro, lo sagrado es, por ejemplo, hacer buen uso de la palabra. Y el hacer buen uso de la palabra no solo quiere decir que no digas groserías. El hacer buen uso de la palabra es, no hables mal del otro. Ay, esto te pasa porque fulanito de tal te dijo esto, te hizo esto. Y estás inflando a esa persona de rencilla, de resentimientos o estás siendo cizañoso o cizañosa para que en esta persona crezca el juicio hacia el otro, provocando atzvut, provocando enfermedad, provocando descontento, provocando la propia tumba. Entonces, por eso digo que, o por eso dije más bien que esta enseñanza es fundamental. Fundamental. Queremos a veces conocer los secretos más profundos de
el universo y de lo que concierne a un montón de cosas a nuestro alrededor, pero no hemos podido entender lo fundamental, lo esencial que es actuar de manera correcta. Cada vez que tú haces una broma fuera de lugar y que haces sentir mal al otro, en realidad te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú crees que tu broma le causó, quizás crees que tu broma le causó, no sé, alegría al otro, y a lo mejor no le causó esa alegría, y si le causó molestia, tristeza, lo único que estás haciendo es perjudicándote a ti mismo. Y no te das cuenta, porque esto es como un boomerang. Arrojas el boomerang, arrojas la piedra y te vuelve. Todo esto, o sea, tu falta de prosperidad, tu falta de una buena relación en tu pareja o con tu matrimonio, tu falta de todo lo que careces es porque tú has tirado la piedra, porque tú has arrojado el boomerang a otro, creyendo que eres juez, creyendo que eres el que domina las cosas, que tiene la razón en todo. Y cada vez que se te dice algo, a lo mejor reaccionas enojado y crees que todo el mundo está en tu contra. Qué bueno que todos pudiéramos reaccionar y decir, a lo mejor lo que me está diciendo tiene que ver con algo que me pasa a mí y lo tengo que trabajar. Pero nadie de nosotros lo hace. Todos nos ofendemos, todos nos sentimos, todos creemos que que estamos siendo víctimas de esa situación. Y tenemos que despertar y aprender a que tenemos que cambiar y hacer lo correcto. Entonces, imagínate tu día lleno de reproches, lleno de quejas hacia, por ejemplo, tu pareja o hacia tus hijos, o más bien tú como hijo reprochándole a tus padres, y todo esto se vuelve un círculo vicioso. Imagínate esa vida. A lo mejor la estás viviendo, no te la tienes que imaginar. Lo único que estás provocando es más tu decadencia, estás provocando enfermedades emocionales, mentales, espirituales, y eso lamentablemente no te va a traer ningún beneficio a tu cuerpo, a tu físico. Nunca has aprendido y nunca has sabido a tener disciplina en lo que haces. Y esto también tiene que ver con Geburá, es decir, disciplina, fuerza, poder. Tener disciplina en poder cerrar la boca cuando tienes que cerrar la boca y no decir nada. Tener disciplina en hablar correctamente, en amor, en luz, en paciencia, en armonía, en paz. Eso es ser disciplinado. La gente exitosa, la gente que logra algo en este mundo es gente disciplinada. Es gente que tiene la fuerza de hacer las cosas correctamente. Y lo hablo en forma general, quizás habrá sus excepciones. Pero si tú quieres ser ese ser especial, ese ser de luz, o más bien quieres entender que realmente eres un ser especial y de luz, tienes que actuar como tal. A ver, Juan, el discípulo amado, el discípulo más amado, aparentemente es lo que dicen los escritos, pero yo lo quisiera decir de otra forma, el discípulo más comprometido, y era por eso que era muy cercano a Yeshua. Juan era el discípulo más comprometido consigo mismo, con su propia vida y después con los que le rodeaban, y en este caso uno que le rodeaba era Yeshua. Él escribió algo muy importante. Si tú conociste la luz a través de él, anda como él. Anda como él hizo. Actúa como él actuó. Vive como él vivió. Y entonces se cumplirá lo que dijo él cuando expresó: mayores cosas harás con mi autoridad, porque a veces cuando dices harás en mi nombre no entiende la gente y cree que repetir su nombre, ya sea Jesús, ya sea Yeshua, ya sea Yeshua, ya sea Yehoshua, y cualquier otro nombre como lo quieras decir, creen que por decir en el nombre de, ya lo van a hacer. Y no, es de acuerdo a actuar en cómo él vivió.
Dime tú si estás actuando día a día de cómo Él vivió. Si tú dices ser seguidor de Él, si tú dices ser discípulo de Él, dime si tú estás actuando así. Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo estoy actuando así? ¿Yo estoy viviendo como Él vivió? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Tengo problemas económicos, familiares, conmigo mismo? ¿No me soporto a mí mismo? A ver, estoy dando ejemplos porque puede ser que cada uno de ustedes tenga algo de ese ejemplo. Si me está pasando eso, si nos está pasando eso, entonces estamos en un grave problema y no hemos entendido realmente quiénes somos. Pero para poderlo entender tenemos que aprender a renunciar y quitar de nosotros el ego y aprender a quién realmente somos. Quizás cometiste muchos errores en el pasado, pero hoy es tiempo de despertar y no volver a cometer los errores. Quizás te fuiste con otra mujer teniendo a tu mujer en casa. O quizás tu mujer nunca tomaste en cuenta a tu marido y no le diste el valor que le correspondía. O quizás tú como hijo te fuiste y despreciaste lo que te dieron tus padres y ahora no sabes qué hacer y quieres volver con ellos y piensas que quizás no te recibirán. Hay muchas situaciones que suceden por falta de conocimiento y por falta de poner en obra este conocimiento. Entonces, todo lo que sucede en nuestra realidad depende de nosotros, de nuestras creencias, de todo lo que somos. Entonces, partiendo de todas estas cosas, lo que refiere al juicio, al prejuicio, a la crítica, a las especulaciones que van dirigidas hacia los otros, desde luego que también van dirigidas hacia uno mismo, aunque no nos damos cuenta, carecen completamente de significado y de sentido, porque el otro o la otra no nos damos cuenta, pero somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos actuando y comportándonos de distinta manera, expresando la energía divina en una de las trillonésimas formas de hacerlo, en donde se puede expresar la divinidad, es decir, la esencia del Padre, la esencia de la fuente primaria. Los esenios formularon estas enseñanzas según las cuales todo acontecimiento, toda persona generalmente genera esto. Y todos estamos involucrados con todos en nuestra vida. Y tenemos que aprender a poder leer esto. Porque el otro, sin que nos diga nada, nos está enseñando algo y nos tenemos que dar cuenta de eso. Los esenios clasificaron en 7 etapas estas enseñanzas relacionadas a los diferentes tipos de relaciones que todas las personas viven durante cada una de sus existencias. Estoy hablando de vidas anteriores también. Estas etapas las denominaron espejos, porque nuestra realidad interior es reflejada externamente por las actitudes y por la forma de actuar que tienen las personas que nos rodean. En la próxima grabación, porque ya me quedan 40 segundos, voy a ahondar en lo que es el primer y segundo espejo y que está relacionado con los pasajes de Mateo 7 y Lucas 6. Ya volvemos.